Y bueno, para esta tercera charla, ¿qué esperar en materia de fiscalización por parte de las autoridades aduaneras? ¿Cómo evitar un inicio de procedimiento de cancelación? Nos va a acompañar el maestro Oscar Navarrete. Sabemos, y como ahorita lo comentó el doctor Ricardo Méndez, el tema de la certificación de IVA y EPS va a ser un tema que va a estar vigilado, que vamos a tener, en verdad el SAT va a estar buscando muchos puntos y va a estar revisando a profundidad y no nada más en visitas, sino también lo va a hacer a través de sistemas, ¿no? Como lo comentó Octavio de la Torre, que o sea, ya están aplicando la tecnología para este tipo de auditorías. Así que por eso, muchas gracias, maestro Oscar Navarrete, por acompañarnos. Elvia, te dejo para que nos puedas comentar su semblanza. Claro que sí, bienvenido, Oscar. Es un gusto tenerte con nosotros y pues estamos esperando toda la información que nos vas a compartir. Solamente voy a dar lectura a tu semblanza de manera muy breve. No la puedo visualizar todavía en la pantalla. Vamos a darle un momentito. Claro, no te preocupes. Gracias. Y bueno, en lo que se comparte también, Oscar Navarrete, como titular del área de gestiones en TLC Asociados y que también lleva de la mano el tema de facultades de comprobación, pues sabe y está muy, muy de cerca con todos estos actos de fiscalización que empiezan siempre con algún tipo de requerimiento, con algún cuestionamiento por parte de la autoridad y que deriva en un inicio de procedimiento de cancelación. En los últimos 2 años, yo creo, ya él será específico con estos datos, se han acercado bastantes empresas y han sido muchos los procedimientos de inicio de cancelación que hemos visto para empresas con esquema de certificación y que definitivamente es un tema que quisimos abordar, ¿no? De qué manera podemos reducir este impacto, de qué manera podemos atender de una mejor planeación todos estos requerimientos por parte de la autoridad y qué medidas podemos implementar en nuestras empresas. No tengo aquí la semblanza. Mm, Bueno, pero el maestro Oscar Navarrete trabajó en el SAT, ¿no? En el área de planeación, adicionalmente, y actualmente es líder del área de gestiones de Teles Asociados y además tiene una maestría en comercio exterior y aduanas. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra y te cedo pantalla. claro. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, den un minuto para proyectar y comenzamos. ¿Se ve el archivo? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Listo, Oscar, gracias. En un segundo. Acomodar aquí las ventanitas para que no me estorben. Listo. Bien, pues antes que nada les agradezco mucho su conexión. Como saben, este inicio de año pues traemos temas muy importantes con la certificación IOIEPS. Ya lo comentaron previamente tanto el doctor Ricardo como el doctor Octavio. Realmente la autoridad está haciendo mucho énfasis o muchas revisiones en la que es la certificación IVA-IEPS. Recordemos que esta certificación pues inicia ya hace 10 años, entonces desde el 2015 ha tenido varios cambios a lo largo de este tiempo. Recordemos que al inicio era un poco más sencillo, por así decirlo, la manera en que se obtenía, hasta simplemente los requisitos no eran tan precisos. Recordemos, como un pequeño ejemplo, que realmente cuando nosotros iniciamos, si somos de las empresas que la tienen desde el inicio, nuestro proceso productivo era tan sencillo a veces que solamente era un ojo de un pequeño diagrama entre la mercancía, se elabora, se transforma, el producto terminado y se retorna, sin abundar tanto ni personal, ni maquinaria, ni fracciones involucrarse, y poco a poco fue más específica la autoridad a tal grado que cuando llegamos a los avisos de las altas de domicilio, ya es que nos pedía estos procesos cada vez más elaborados, vigencia de contratos. Estamos hablando de que se dio cuenta, fue subsanando estas pequeñas áreas de oportunidad que cuando se generó de origen la certificación no lo tenía. Entonces, voy a iniciar un poquito con el plan maestro. Yo sé que ya lo comentamos, pero el hecho de que esté directamente publicado desde el día de ayer y que el primer punto sea abusos en la certificación IVA-IEPS, ya nos da la pauta en dónde se va a enfocar la autoridad de este ejercicio. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos que estas empresas o aquellas o este grupo de empresas que tienen certificaciones, el origen es de que fueran cumplidas en todo momento y por eso es que los requisitos fueron incrementando a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque te aperturabas a que tú podías recibir a la autoridad en cualquier momento, ellos tenían la facultad de ir a tu domicilio si tenían alguna duda.
Entonces, el SAT piensa que estas empresas se relajaron por alguna manera en sus cumplimientos, es decir, tuvieron tantas opciones o tantos beneficios con esta certificación que perdieron el control tanto en materia de control de inventarios o puede ser tanto su seguimiento de activos fijos. Entonces, todas estas situaciones es lo que la autoridad vio en estos últimos años mediante visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y tomó un criterio. Las empresas que tenían o tienen más o mayor número de incidencias según sus revisiones son empresas certificadas. Entonces, al tener en cuenta este factor, ellos dicen, ok, si las certificadas son el problema, entonces necesitamos implementar cuestiones de revisiones más profundas. No me van a dejar mentir aquellos que están en la llamada. Todos conocemos a alguien de alguna empresa o de varias, ¿no? Tenemos muchos conocidos. Realmente el área de comercio es muy chiquita. Entonces, todos van a saber que los últimos, ¿que les gusta? 6 a 8 meses, por lo menos las visitas de supervisión se incrementaron, no sé, un 200%. Cada vez escuchamos a más empresas de que les llega la notificación de que en una semana, 3 días, 4 días, un auditor por parte de la certificación IVAYEPS los va a ir a visitar a su domicilio, les da un listado de documentos, qué es lo que necesitan entregar, el seguimiento a su proceso productivo directamente en piso. Entonces, si nosotros recordamos, esta visita era muy ocupada al momento de que las empresas se certificaban por primera vez en los últimos 4 o 5 años, de que, ok, tengo duda, voy, reviso, hago un pequeño requerimiento y si cumples, pues se les autorizaba, ¿no? Pero recordemos que también en las reglas se estipula que esta visita es exactamente una supervisión. El SAT puede ir en cualquier momento a confirmar que que todos los requisitos han sido cumplidos y se siguen cumpliendo de manera correcta. Entonces, esa es la primera parte, ¿ok? Obviamente el plan maestro pues trae muchas cosas, nos voy a enfocar solamente en lo que es la certificación IBET. Si bien dice abajo indebida aplicación de la tasa cero, no va tanto relacionado con el crédito de IVA para que no lo confundamos. Recordemos que hay mercancías que por su naturaleza y como fueron clasificadas, la autoridad determina que no están sujetas a una tasa de IVA. Pero entonces, no confundir con el crédito, ¿ok? Eso es otra parte que la autoridad va a fiscalizar. Como les decía, ¿cómo estamos viendo la tendencia de estos últimos meses, este último año con la autoridad? Visitas de supervisión en un crecimiento realmente muy amplio. Hemos visto que sí, la estrategia del SAT, si no es visitar a la totalidad de las empresas, por lo menos sí, ya lleva yo creo que alrededor de pegar de tal el 50% de las empresas. Sí son muchas visitas las que están haciendo. Requerimientos. Los requerimientos debemos de recordar que hay varios supuestos conforme a las reglas. El cumplimiento, el que no, la autoridad detecta, perdón, que no se ha dado cumplimiento a alguna obligación en específico, llámese anexo 30, obligaciones contables, algunos avisos, ¿ok? Y en dado caso que nosotros no atendamos correctamente estos requerimientos, es que inician o nos notifican un procedimiento de cancelación, ¿ok? Aquí porque tiene el asterisco. Y aquí es lo que vamos a hacer un poquito de énfasis en los procedimientos de cancelación. Hay dos maneras de iniciarlos. Bueno, hay diferentes maneras de iniciar los procedimientos. Como les decía, primero, si tenemos un requerimiento y la autoridad considera que no se solventó de manera correcta, es decir, todavía tiene dudas sobre lo que ustedes quieran, porcentaje de retorno, les comentaba avisos o presentar informes que no estén de manera adecuada, pues nos va a iniciar el procedimiento de cancelación. Recordemos que un procedimiento de cancelación es al momento en que las empresas los notifican o se dan por notificadas, se suspenden todos los beneficios. El mayor beneficio, obviamente, que por todos están sufriendo en este caso es el crédito de IVA. Ustedes pueden seguir importando de manera temporal, pero ya van a tener que pagar IVA y EPS. Y otro punto, y es donde vamos a abundarlo más. Los sensibles. Recordemos que la mayoría de las empresas IMEX con certificación tienen ampliación de sensibles. Bueno, bien, no cuentan con ampliación de sensibles ante Secretaría de Economía, sino que tienen el beneficio de las reglas. Al ser una empresa certificada, pueden importar mercancías sensibles. Dependiendo del año en el que fueron certificadas, hay algunas que sus oficios como tal vienen muy genéricos. Van a decir, se les autoriza el anexo 2 de sensibles.
Hay otras que los últimos años ya va a decir, se te autorizan las fracciones y viene el listado. Entonces, hay que ubicar a cada empresa en el supuesto que le corresponde. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos ese inicio de cancelación, obviamente ese beneficio de la sensible se bloquea. Ya también no es, ya la empresa tampoco puede utilizarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Puedes importarlo de manera temporal? Sí, siempre y cuando pues tengas la autorización por parte de Secretaría de Economía, ¿no? La ampliación de sensibles. No la tienes, tienes que hacer el trámite, va a tardar bastante tiempo. Ok. ¿Qué otra opción tienes? Sería a lo mejor la importación definitiva, por eso implica el pago de impuestos y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, solo por mencionar esto, realmente un impacto de un inicio de cancelación es muy grande para las empresas. Y no solamente es el crédito IVA, que es la parte económica a lo mejor inmediata que vean reflejada porque tienen que desembolsar ese IVA, pero no están viendo el impacto en las operaciones que va a tener de manera general o a los siguientes meses. Porque si bien sabemos el inicio de procedimiento de cancelación nos otorgan un plazo de 10 días para dar respuesta y entregar pruebas y alegatos, la autoridad puede tardar hasta 4 meses. Estos 4 meses realmente son los que ustedes o las empresas que estén en este supuesto van a tener que pagar IVA y van a tener estos conflictos con las mercancías sensibles. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, ¿por qué tengo señalado el inicio de cancelación o los procedimientos de cancelación? Los últimos meses, antes de que cerrara el año pasado, 2024, estamos hablando de finales, mediados de noviembre, las primeras 2 semanas de diciembre, como todos lo saben, y creo que es algo que no les vengo a demostrar, es la autoridad empezó a notificar requerimientos y cancelaciones, inicios de procedimientos de cancelación de certificación IVA-IEPS. Obviamente, les decía, hay varias causales. La que nosotros hemos visto y que se está repitiendo con la mayoría de estas empresas es esta causal, la de la fracción octava de las causales generales. Si nosotros vemos, es uno, que la empresa IMEX esté importando al amparo de la certificación mercancía del anexo 2 sin tener el aviso, ¿no? Sin estar autorizado. Sin embargo, les digo, hay empresas que sí estaban autorizadas, pero la autoridad está considerando la última parte, que es importe mercancías de dicho anexo que no correspondan a su proceso productivo o bien productos terminados que no correspondan a la modalidad del programa que corresponda. Entonces ya estamos hablando de dos escenarios. Aquí me van a decir, oye, pero ¿cómo la autoridad va a decir que no tengo, que estas mercancías que estoy importando de sensibles no se relacionan con mi proceso productivo? Puede ser que ustedes como empresa tengan 5 procesos y solamente se presentó ante certificación el de mayor valor y está correcto, es lo que se estipula conforme a las reglas y bueno, en este caso ya las fichas o los formatos que existían previamente. Entonces, nosotros podemos decir, ok, o sea, sí, yo tengo este formato o este proceso principal, pero también tengo estos 4, pero ellos no los están viendo porque no se presentaron. Recordemos que desde 2015 a la fecha no se ha modificado el hecho de presentar solo el principal. Entonces, aquí ya hay una pequeña contradicción o una interpretación complicada de este párrafo, porque ¿cómo puede la autoridad tener la totalidad de mis fracciones que yo ocupo como empresa en mi proceso productivo o en mis procesos productivos? Misma situación con los productos terminados. El hecho de que yo tenga el IMEX autorizado, obviamente el sector al que, sí, pues el sector a lo que se dedica la empresa, hablemoslo también, no solamente para empresas de la industria de la transformación. Estas cancelaciones también han afectado a empresas de servicios. ¿Qué quiere decir? Obviamente la mercancía que se importa es la misma que se sale. ¿Por qué? Porque son estampados, es almacenaje, por mencionarles algunos. Entonces, ¿cómo va a ser que si ya lo importé, no es lo mismo que estoy exportando? ¿Ok? Entonces, esta causal es la principal o es el origen de las cancelaciones o inicios de cancelaciones que están llegando actualmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Y debemos de barajarnos un poquito. Nosotros vemos que este comportamiento se inició a partir de la publicación del 14 de octubre. Aquí recordemos que se hace la segunda modificación a la regla, se publican unos anexos.
¿Qué es lo que nos dice como todas las publicaciones o la mayoría de las publicaciones del LOF que entran en vigor al día siguiente de su publicación? Pero tenemos algunos transitorios que nos dan especificaciones o argumentos para determinar si ciertos artículos o ciertas modificaciones o obligaciones tienen que entrar en un plazo en específico. En este caso, el transitorio cuarto nos establece, déjenme mover aquí tantito porque tengo la mitad de la pantalla. Ahí está, perfecto. Ok, nos da un pequeño panorama de en qué momento o qué legislación le va a tocar a las empresas IMEX derivado de esto. Recordemos que se modificaron las obligaciones, se quitaron algunos avisos que vamos a ver más adelante. Y entonces, de manera general, es las empresas con modalidades IVAYEPS, me voy a enfocar en esas porque son el origen de la plática, deberán de cumplir con los requisitos y obligaciones vigentes al momento que se les otorgó el registro correspondiente. Es decir, esta publicación entró en vigor el día 15 de octubre. Si tú eres una empresa que tiene una vigencia de enero 2024 a enero 2025, pues obviamente tú te acatas a las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces deberán cumplir con los requisitos vigentes al momento que se les otorgó el oficio que yo les digo y durante la vigencia del último señalado en este oficio. Excepto, ya lo habíamos platicado, eso fue tema de otra plática, pues lo establecido en presentar el escrito para usuario y contraseña del anexo 24. Eso es lo que se refiere a esta parte de aquí subrayada. ¿Ok? Entonces, ya desde ahí, nosotros consideramos que la autoridad puede ser que no haya establecido o tenido los límites correspondientes para la interpretación y la ejecución de estos inicios de cancelación, porque les decía, estas empresas que las recibieron, muchas todavía tienen o tenían vigente su certificación nivel. ¿Por qué me refiero tenían? Recordemos que el grueso de las empresas con certificación IVAYEPS la tienen desde el origen. Entonces, ¿qué quiere decir? La mayoría se están renovando en diciembre y las nuevas vigencias se empiezan a partir del día 4 al día 10, dependiendo si las AA o AAA. ¿Ok? Entonces, en este rango de fechas es que todavía estabas vigente. Si te notificaron la cancelación en noviembre o en diciembre, pues todavía estaba sujeto a las reglas anteriores. Al día de hoy que tenemos un procedimiento de cancelación con estas empresas, pues ya tenemos otra circunstancia por el cambio y que no tenemos un oficio. Y también las empresas que ya están renovadas, y es a lo que quiero llegar. Ok, ahora tenemos que el 30 de diciembre se publicaron las reglas para comercio exterior 2025. Ay, perdón, ahí se me dictó el título. Ok, pero ¿qué es lo que establece las reglas para 2025? Entonces, si ya el transitorio cuarto nos decía ciertos puntos y nos establecía que nos teníamos que acatar a la última vigencia y con las reglas vigentes en su momento, aquí para evitar otro problema, entonces dicen, aquellas empresas que hayan presentado su solicitud el día en que se publicaron estas modificaciones, es decir, las del 14 de octubre, todavía van a ser resueltas o van a estarse acatando a lo que establecen las reglas del transitorio cuarto. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a ir a lo que establecen las reglas para 2024 del 28 de diciembre del 2023. Entonces, ya el SAT en esta publicación de las reglas 2025 ya volvió a precisar, oye, sí, tú estás sujeto a lo anterior porque obviamente todavía estabas en tiempo de que se te dictaminara, se te emitiera el oficio, pero aquellas que ya fueron después, pues ya estarían sujetas a las 2025, ¿no? O las modificaciones correspondientes. Y aquí empieza más problemas. O tenemos que identificar qué es lo que pasó. Uno, les decía, hay varias modificaciones, pero me voy a enfocar a las que tienen un impacto derivado de lo que les comentaba de las cancelaciones. Una ventaja, por así decirlo, pues fue obviamente la eliminación de los avisos por cambio de domicilio, razón social, denominación. Estos, el SAT ya no nos está solicitando que se presenten. Recordemos que cualquier alto cambio de número, colonia, cualquier situación, datos de identificación del domicilio, se tenía que registrar un nuevo domicilio en el RFC, dar de alta en los programas, después de que tenemos los oficios, ya presentar nuestro aviso ante certificación IVAYEPS, en su caso OEA, ¿no? Pero ahora dice el SAT, vamos a simplificar y quita esta obligación. Entonces, para Secretaría de Economía sigue existiendo, solamente para certificación IVAYEPS ya no está, o para estas certificaciones. ¿Ok? El que yo les comento.
y el que tenemos que precisar y por qué todos se relacionan. Se adicionó una obligación de presentar un aviso para la importación de fracciones nuevas al amparo de la certificación IVA-IEPS. Entonces, lo tengo más adelante en la siguiente lámina, el texto tal cual, para que veamos y entendamos qué es lo que está pasando. Y un punto importante que a lo mejor se dio cuenta también del sistema de control de cuentas, créditos y garantías es de que las empresas pueden subir informes, lo que yo les comentaba hace mucho tiempo. El sistema no tiene un candado, por así decirlo. Tú puedes subir información de pedimento CRT como una clave de documento del informe, un V1, y el sistema te va a dar firma. No existe un bloqueo. Entonces, aquí no se estipula que aun y cuando tú transmitas la información en tiempo, quede con estatus válido, pero si la información del informe no corresponde con el cabecero o con el encabezado, pues no te lo van a considerar. Entonces, están implementando o mejorando esas revisiones. No mejoraron la plataforma, simplemente te están dejando la obligación a ti como empresa de saber que la información que subas es correcta. Ok, este es el texto tal cual de la regla 721 que les comentaba del aviso. Este aviso de las nuevas fracciones y se marqué obviamente lo más importante. Aquellas empresas con la certificación requieran importar mercancías adicionales a las que se señalaron, me voy a brincar, a los procesos productivos o presentaciones exhibidos en su solicitud de inscripción. Y regresamos al inicio de la plática. ¿Alguien recuerdo, tienen la certeza de qué fracciones presentó la solicitud inicial en 2015, 2016, 17, 18? Muy pocas las van a tener. Entonces, y la duda de todas estas empresas, y más la de la cancelación y las que tienen todos ustedes, ¿cómo es que la autoridad me está pidiendo que en este momento yo le dé un aviso, el cual tiene que ser presentado 30 días antes de que yo comience a importar estas nuevas fracciones? Es decir, si quiero un nuevo producto y necesito importarlo el día, vamos a ponerle un poquito lejos para que no sea tan complicado, el 28 de febrero. Entonces, nosotros tenemos que haber presentado nuestro aviso el 28 de enero, por lo menos. Entonces, ¿ustedes tienen el plazo o saben de manera real cuándo van a recibir una mercancía? Porque recordemos que en muchas ocasiones, ya hasta que nos llega la mercancía y se da la clasificación ya en territorios que nosotros sabemos que es nueva. Y también de esto va a derivar que si en algún momento tenemos cambios en la clasificación arancelaria conforme a la TIG, pues nos obliga a presentar estos avisos. Entonces, son situaciones que a lo mejor el SAT no está previendo y este plazo de 30 es algo que se tiene que discutir también, pero me voy a enfocar en el hecho de este aviso. Entonces, uno, ¿cómo le voy a decir al SAT qué fracciones tengo? ¿O cómo el SAT sabe qué fracciones tengo? Dice el proceso productivo presentado al inicio. Y mis demás procesos, porque yo solo le presenté el proceso productivo principal por mi obligación, por lo que dice las propias reglas y las fichas. Entonces, la autoridad no está siendo congruente con este aviso. Derivado de todo esto es que se han hecho acercamientos con las autoridades y algunos foros donde se exponen estas situaciones y la respuesta fue, el SAT les recomienda o sugiere, más bien, sugiere que las empresas puedan presentar todos sus procesos mediante un escrito libre. Y está bien. Y regresamos al tema un poquito más legal. ¿Dónde estaba la obligación o en dónde está la obligación establecida que yo, como empresa certificada, te tengo que informar todos mis procesos? Porque ahora una parte de la regla señala que estos avisos solo se pueden presentar acerca de procesos ya informados al SAT. Entonces, si yo no te presente un proceso secundario o terciario, algo que tenga de valor no tan representativo como el principal, pues obviamente me lo vas a rechazar porque no tienes ese proceso registrado. Entonces ya empiezan a contravenirse todas estas modificaciones y los huecos en las interpretaciones y obviamente las dudas de las empresas. Por eso es que se han tenido estos acercamientos. Les decía, la autoridad solo señaló, él sugiere, pero obviamente las empresas lo están haciendo, nosotros lo sugerimos también como despacho, pero nuevamente no hay una obligación establecida donde le señale presentar todos sus procesos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice? Ok, tal cual, el propio texto establece que nos remitamos a las fichas 62, que si en 2024 de finales fue 154, si no mal recuerdo,
Acuerdan que se cambian las fichas. Ahí también el doctor Octavio nos hizo un pequeño resumen de la actualización conforme a 2025. Pero les quería sacar ese extracto. El día de hoy se publicó el anexo 2, entonces sabemos que ya está la ficha 62. En este caso ya hay que revisarla. De manera general, estas fichas nos establecen la manera en que nosotros debemos de dar los avisos. Recordemos que para los avisos en certificaciones era un formatito tal cual la versión anterior, nosotros lo llenábamos y se presentaba en el caso era de manera presencial. En sí, algunos de ellos ya se encontraban precargados o más bien listos para su llenado o presentación a través de Busem. Y las fichas lo que llegan a hacer es de eliminamos los formatos y todo tiene que ser de manera digital a través de Busem. Por ejemplo, entonces, este es el extracto de la ficha para el trámite que les digo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Tenemos que entrar a Busem, nos tenemos que loguear con la e-firma, tenemos que ir a trámites, trámites subsecuentes, toda esta parte, ¿no? Y aquí el punto 4 es lo importante y que les quiero resaltar. ¿Se necesita el folio de trámite o bien el de la renovación? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos renovamos año con año para la certificación IVAYEP, recordemos que ponemos en el buscador, seguimos estos pasos, pero ponemos el folio de nuestra certificación vigente, la del 2024, supongamos. La copiamos, le damos clic y va a haber un botoncito. Viene la parte de los avisos, viene la parte de los sensibles y del lado izquierdo se va a habilitar uno que diga renovación. ¿Ok? Nosotros sabemos que sin el folio del oficio actual no podemos presentar avisos, no podemos presentarlo de sensibles. Entonces, ya directamente el trámite está diciendo, necesitas tener tu nueva certificación. Y lo que les decía, aquellas empresas que ya su renovación como tal ya venció, se ingresó en tiempo y conforme la regla se encuentra vigente porque no tenemos un oficio, recordemos que la regla dice, si se renueva en tiempo y forma, se va a dar como renovada al día siguiente del vencimiento anterior. Entonces, las empresas que vencieron el 4 de enero, el día siguiente ya tienen su vigencia del 5 de enero de 2025 al 2026, hasta que no nos llegue el oficio correspondiente. Pero para hacer este trámite, pues sí necesitamos ese oficio, porque ahí viene el folio. Y ese folio lo necesitamos ingresar para entrar el apartado de avisos y poder presentarlo. Hicimos una pequeña consulta de algunas empresas que tienen certificación IBEX, pero no entran todavía en su puesto de un nuevo oficio y todavía no se encuentra habilitado en Busem, aún en el apartado de avisos, el detalle de cómo se va a presentar este aviso. Entonces, ¿cómo es que ustedes, empresas, van a poder dar este cumplimiento a algo que están imposibilitadas? Porque uno, es a través de ventanilla. Dos, no importa que sea ventanilla, la parte importante, necesitas tu nuevo oficio. Sin este oficio tú no lo puedes presentar. ¿Ok? Entonces ya aquí empieza el conflicto. Y tres, con las nuevas vigencias ya está sujeto. A partir del día 5 de enero, para ese tipo de empresas que les comento, ya están sujetas a esto. ¿Qué quiere decir? Si tienes una fracción que va a imputar durante el mes de enero, pues ya tuvieras que haber presentado tu aviso desde diciembre, si nos vamos a los 30 días que señala la propia regla. Entonces ya no cumplieron. Ok, ya empiezan los problemas operativos, lo que el SAT no previó al momento de publicar estas reglas y cómo es que se hace el procedimiento. Entonces, solamente quiero que lo tengan ahí para que vean lo que ha pasado con la certificación en estos meses. Obviamente, también algo que van a revisar y que tienen que tener en cuenta es los porcentajes de retorno. Si bien ya manejaban el 60%, perdonen, aquí debemos de recordar que era muy genérico. Decía 60% para producción y servicios, no decía nada de sensibles o no sensibles. Las modificaciones que les comento, y ya con los criterios que se han platicado con el SAT es, aunque tú solo importes una fracción del anexo 2 de sensibles, estás acotándote a cumplir con el 80% de retorno. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya a partir de tu nueva vigencia de 2025, ya tendrías que tener el 80% en todos tus retornos. Si tú eres de las empresas que no tienes ninguna fracción sensible, te vas a seguir quedando con el 60%. ¿Ok? Y bien importante, también las empresas tenían dudas de, oye, esto me aplica a mí por A, AA, AAA, tengo beneficios por ser AAA. No,
Recordemos que los beneficios por por rubros de certificación A, AA, AAA se eliminaron hace tiempo y se unificaron. Realmente solo vienen las reglas A y AA, AA y AAA por separado, pero que son las 711, 712 y 713, pero actualmente esta obligación es para todas. Recordemos que vienen de manera general. Las obligaciones que tienen las empresas certificadas rubras son estas, y luego cuando llegamos a la regla de las AA, AAA, cumplir con las reglas o las obligaciones de la regla anterior o 712 o de las rubro A más estas. Entonces son complementarias para ustedes. No es porque no venga tácitamente o señalada en la regla de doble o triple A, significa que no las tenga que cumplir. ¿Ok? Y nuevamente nos apegamos al transitorio cuarto del 14 de octubre. Una vez que ustedes se renueven, es decir, si son de las que les comento de principios de año, ustedes ya tienen que estar cumpliendo con esto. Y aquí es donde necesitan hacer la evaluación. Ya están cumpliendo con el 80% porque en muchas ocasiones algunas empresas apenas si pueden cumplir el 60%. No, no la mayoría. Realmente una empresa con operación constante supera el porcentaje de retorno sin ningún problema y las maquilas puras no tienen este problema porque todo lo que importa se exporta, entonces siempre estás arriba del 100%. Pero si tienes una operación que a lo mejor algunos meses baja, pues tienes que evaluar que nunca, y ya importa sensibles, que no bajes del 80 porque automáticamente eres susceptible a un requerimiento. Yo sé que esto se escucha un poco complicado, pero entre lo que la autoridad resuelve, por lo menos el tema del criterio de, oye, los avisos, sobre qué procesos. Dos, los tiempos, con qué aviso, oye, con qué número de folio presento mi aviso. Nosotros le sugerimos que el cumplimiento se realice mediante escritos libres. Van a ser por separado, no se tienen que manejar junto para evitar confusiones. El primero sería les recomendamos o les sugerimos en verdad que actualicen todos los procesos productivos con la totalidad de las fracciones que utilicen al amparo de la certificación IVALEPS, considerando tanto materia prima, producto terminado y maquinaria. Oye, ¿por qué maquinaria si eso no dice el aviso que solo dice mercancías? Sí, pero lamentablemente las cancelaciones que se han recibido, que tenemos conocimiento, las fracciones que señala la autoridad incluye tanto sensibles como maquinaria el producto terminado. Entonces, para evitar estos problemas, nosotros le sugerimos ese punto. Dos, ok, si tú a lo mejor dices, no, yo no he cambiado mis fracciones, todo está bien, yo me certifiqué hace pocos años y la autoridad tiene actualizado mis procesos, ok, no está de más que presentes este escrito, es la sugerencia como nosotros lo manejamos, pero no lo quieres presentar, adelante. Ok, pero ¿qué va a pasar con tu aviso? Lo que les comentaba de las nuevas fracciones. Regularmente nuestras certificaciones o nuestros nuevos oficios tardan alrededor de 30 días, entonces estamos hablando de finales de diciembre, de finales de enero, perdónenme, principios de febrero. Entonces, si tú tienes alguna necesidad de alguna fracción nueva antes de tener tu oficio, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a presentar? Le vas a decir al SAT, no lo presenté porque no tenía mi oficio. No es la situación. Recordemos que las propias reglas lo estipulan de que si la ventanilla no está habilitada para la presentación o tenemos la imposibilidad, sigue manteniéndose la opción de presentar escritos libres. Entonces, ese escrito libre tiene que traer la información que tendríamos que estar subiendo a BUSEM para dar este aviso. Entonces, aquí obviamente es un complemento o un sustituto del aviso en BUSEM que tú tengas una cosa y puedas decir, ok, yo no pude, pero en su momento lo intenté cumplir y aquí está mi escrito libre. Entonces, si necesitas fracciones nuevas, lo ideal es que se presente el escrito libre con el listado de fracciones que necesitas y obviamente la actualización del proceso productivo donde se demuestre que estas nuevas fracciones van a interactuar en él. Es decir, en dónde las ocupas, cómo las vas a utilizar, cuánto tiempo o en qué parte del proceso, ese tipo de circunstancias. ¿Ok? Obviamente, al ser escritos libres, pues se tienen que presentar de manera física en las oficialías de partes de la GACE en la Ciudad de México. Y creo que llegué un poquito justo al tiempo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Imagino que si no he visto ¿cómo se llama? El chat.
el chat, pero como ustedes me digan, ¿las vamos revisando o...? Sí, nos serviría mucho, Oscar, que nos ayudes a irlas revisando para ir siguiendo conforme a la orden del día. Eh, no sé, adelante, Daniela, no sé si quieras agregar algo. Pues a lo mejor aquí dicen, bueno, nos está comentando Stephanie Pérez, dice, Licosca, la pregunta es, entonces, ¿no podemos importar las fracciones hasta que pasen los 30 días? Eso es lo que dice tal cual la regla. No es de que no puedan, o sea, si ustedes lo intentan, el sistema les va a autorizar, pero van a entrar en un procedimiento o van a estar en un supuesto en que la autoridad te va a poder requerir o te va a hacer cancelación en caso de que fuera sensible. Porque recordemos que este aviso que les menciono es tanto para mercancía sensible como no sensible. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los agentes aduanales para prevenirse? Muchos de ellos ya le están solicitando a sus clientes, a todas las empresas que tienen certificación, un listado de fracciones, porque obviamente también recordemos que dentro de las acciones de a finales de año se informó que la autoridad o el SAT va a fiscalizar más al agente aduanal. Entonces, previéndose eso y ellos respaldándose, si tú me dices que este listado lo tienes autorizado, solamente estas fracciones te voy a importar y voy a declarar la certificación IVAYEPS. Si quieres algo adicional a esta lista, no lo voy a hacer hasta que les presenten sus nuevos avisos. Eso es lo que he escuchado que hacen las agencias. Digo, operativamente no creo que no puedas hacerlo, pero ya te estarías metiendo en un conflicto. Y también aquí nos están comentando si les puedes más o menos explicar cómo se saca el porcentaje de retorno. Ok, los porcentajes de retorno, recordemos que el SAT tiene nuestro DataSet. Toda la información o el criterio que ellos utilizan es de manera estadística. Aquellas empresas que en su mayoría son, o más bien, aquellas empresas que son de transformación, es decir, entra materia prima y sale un producto terminado totalmente con una clasificación diferente, no podemos hacer una comparación uno a uno. No es lógico. Entonces, los criterios es, en términos de valores, tu valor de tus importaciones contra las exportaciones, es decir, nosotros vamos a dividir las exportaciones entre las importaciones y obviamente como la exportación siempre va a ser superior a tu cantidad importada por el valor de obviamente la prestación o el servicio que tú estás realizando, tu porcentaje, si eres maquila pura, perdóname, va a superar el 100%. Si tienes venta nacional o no eres maquila pura, pues obviamente el porcentaje de exportaciones puede ser entre el 80, 60, 70. Bien importante que siempre estemos, si no tienes sensibles, a partir de ese momento, pues ya con el 60%, si ya te renovaste, o bien si importas, aunque sea una fracción sensible, siempre superes el 80% y se tiene que revisar constantemente, es decir, mes a mes. Ok, pues muchísimas gracias, Oscar. Pues te agradecemos de parte de todo el equipo de Teles Asociados y además de todo el público que está conectado, que son más de 1000 personas, por esta plática. Y bueno, te damos tu reconocimiento virtual. Y bueno, pues Elvia, nos seguimos a la siguiente porque creo que estamos un poquito atrasados. Ahorita el maestro Oscar nos ayudó mucho a ponernos otra vez en tiempo, así que bueno, aquí podemos ver tu reconocimiento. Teles y Asociados otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por su destacada participación como ponente en el tema. ¿Qué esperar en materia de fiscalización por parte de las autoridades aduaneras? Evita un inicio de procedimiento de cancelación en IVA-IEPS el día de hoy, 9 de enero del 2025, dentro de nuestro Congreso Virtual Kickoff 2025. Retos y oportunidades en comercio exterior, aduanas, fiscal y cumplimiento, firmado por el presidente del Corporativo Teles y Asociados, el doctor Octavio Latorre. Muchísimas gracias, Oscar, por todo lo que nos compartes. No, al contrario, de igual manera voy a estar revisando ahí las preguntas y doy respuesta por cada una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.